Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma Nacional de México, UNAM, por la modalidad SUAYED. El día de hoy nos aqueja el tema de la materia de sistemas políticos comparados. El día de hoy, como parte de un control de lectura en modalidad de videograbación, mencionaré sobre dos obras, el primero de Maurice Verdader y el otro de Elizarras Velázquez, sobre los métodos de organización política del Estado. Durante este tema se explorarán las 4 ideas fundamentales en primer lugar, de Velázquez y Lizarras, referente al capítulo 7 del capítulo 9, y como parte del principio de este tema, las 2 ideas fundamentales de Maurice Duverger en el tema del derecho constitucional y las instituciones políticas. Empecemos, si me lo permiten, con el caso de Maurice Duverger. En primer lugar, ¿qué es el derecho constitucional? Para Duverger, página 24 es la parte del derecho que regula las instituciones políticas del Estado, es decir, el estudio del derecho constitucional es el estudio de las instituciones políticas en sus aspectos jurídicos. Esta rama del derecho no tuvo ese nombre sino hasta el siglo XIX, una vez establecidas las costumbres de reunir las normas jurídicas concernientes a las instituciones políticas en un texto fundamental, de sentido solemne, que es la Constitución. Ello plantea la pregunta obvia: ¿qué es el derecho? El derecho para Duverger, página 25, es un elemento de la cultura la cual engloba los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral y diversas aptitudes que adquiere un individuo en la sociedad. El derecho posee 2 características fundamentales que lo definen. En primer lugar, reposa sobre valores de un tipo particular. Sus normas están fundadas en la distinción de lo justo y lo injusto, lo equitativo y lo no equitativo, mientras que los valores morales se funden en la distinción del bien y el mal, así como los valores patrióticos. En segundo lugar, el derecho se define por la naturaleza de sus sanciones aplicadas en caso de la violación de las normas, que se distinguen en 3 tipos: sanciones socialmente organizadas, las sociales difusas y las psicológicas. Tomando lo anterior, tenemos que el derecho constitucional aparece como una base fundamental del derecho y como una rama del derecho más reciente que las demás y menos rigurosa. Apunta Duverger, página 26. Referente a las instituciones políticas, Duverger en los apartados 2 de la página de la 30 a la 36 no otorga una definición concreta sobre qué son las instituciones políticas, sino que son aproximaciones conceptuales que las sustentan, definiendo conceptos tan claves como lo que es un sistema político, lo que es una institución, por lo cual, primeramente, daremos estos conceptos para posteriormente definir qué es una institución política. Institución. La definición de institución resulta compleja, pues existen múltiples definiciones de e incluso la sociología lo difumina en el sentido propio de la organización, es decir, confunde los términos. Sin embargo, personalmente me quedo con la de Robert, autor que menciona Duverger en el texto. Para él, en la página 32, las instituciones son el conjunto de formas o estructuras fundamentales de organización social tal como son establecidas por la ley o la costumbre de un grupo humano. Referente al sistema político, Duverger, página 35, lo define como el conjunto del sistema social estudiado bajo la perspectiva de sus aspectos políticos, el cual se justifica por el hecho de que el sistema político es el cuadro general del sistema en el que se comprende mejor sus interacciones y la articulación general del sistema social contemplado por su aspecto político. Por lo tanto, definidos la institución y definido el sistema político, podemos definir a la institución políticas y con apoyo de un artículo digital de la Universidad Panamericana 2021 como las entidades, organismos o estructuras establecidas dentro de un sistema político para ejercer el poder, tomar decisiones y gobernar una sociedad. Estos conceptos, sobre todo el último, sistema político, es clave porque el concepto de sistema político nos abre paso al siguiente tema, que es el que va a tratar Velázquez Elizarraras, el cual es el análisis de los sistemas políticos comparados.
el proceso que se ejerce para el sistema político comparado, las problemáticas que éste presenta y cómo nosotros como investigadores y como internacionalistas llegamos al proceso para hacer una comparativa entre estados y modelos políticos. El primer apartado de Velázquez, es decir, el capítulo 7, páginas de las 233 a las 258, se clasifican en 4 ideas que yo considero principales. El primer punto es el reto de la política comparada en nuestra actual situación. En este apartado, Velázquez 2009 hace referencia a la problemática de la globalización en el contexto del análisis comparativo de los estados, puesto que el fenómeno de la globalización ha difuminado las líneas fronterizas y desdibujando las instituciones políticas derivado de la creciente interdependencia entre los estados. Es decir, a mayor interdependencia se hacen más volubles e influenciables hacia otros modelos políticos, lo que cambia su sistema político preestablecido. La segunda idea es el objeto y método de la política comparada. Este apartado se nos muestra la manera en que se analiza a dos o más estados, es decir, la manera y el proceso de ejercer la comparativa. Esto referente a los niveles de análisis y las teorías causales. Los niveles de análisis son, valga la redundancia, niveles en los que se puede comparar el sistema político al interior de uno o más estados, desde sus instituciones políticas, niveles de poder, movimientos sociales u estructuras complejas políticamente definidas. Por ello, constituyen la unidad natural del análisis para la mayor parte de variables y procesos domésticos, los cuales incluyen instituciones políticas, es decir, el gobierno y las relaciones estructurales que organizan el poder, la cultura política y el desarrollo político. Las teorías causales, por su parte, se refieren a las explicaciones y análisis que buscan identificar las causas subyacentes detrás de fenómenos políticos que se estudian y buscan comprender por qué ocurren ciertos eventos políticos, por qué se toman ciertas decisiones o el desarrollo de ciertos sistemas políticos en diferentes contextos comparativos. El tema 3 del capítulo 7 de Velázquez son los tópicos que orientan al análisis comparativo. El primer tópico hace referencia a los estados, que desde la Paz de Westfalia en 1648 se hicieron los máximos actores del panorama mundial y, dadas las funciones que ejercen en el interior, la política comparada debe enfatizar los efectos que conllevan la interacción de la política doméstica y las fuerzas internacionales. El segundo tópico aborda el modo en que un Estado gobierna su economía y las implicaciones que esta gobernación provocan dentro y fuera del Estado. El tercero menciona la complejidad sociocultural e histórica que conlleva llevar a los estados hacia los modelos democráticos y las complicaciones que ya establecidos los modelos democráticos surgen ya establecidos. En la cuarta, la idea principal de Velázquez clasifican a los sistemas políticos que son la democracia, la monarquía, la dictadura, la oligarquía, la teocracia y, aunque este último es debatible, la anarquía. Finalmente, el capítulo 9 nos indica por Velázquez, páginas de las 277 a las 291, el proceso para iniciar el ejercicio del análisis de los sistemas políticos comparados. El primer punto es la identificación del objeto a comparar, es decir, ¿qué es lo que vamos a comparar? Para ello se utilizan 3 principios fundamentales, que aunque Velázquez los identifica como 3, yo les agrego otros 2, es decir, 5 necesarios para la identificación del objeto, que son la naturaleza del sistema político, cómo se estructura, cuál es el sistema de gobierno y la distribución del poder de las instituciones políticas que definimos, y los procesos políticos, actividades y procedimientos que tienen lugar en el sistema político, valores y principios fundamentales del Estado y los resultados del desempeño de este sistema político. Referente al método, se refiere a la metodología que se utiliza para el análisis comparativo. Yo aquí no voy a usar el de Velázquez, sino que voy a usar el de Lais 2003 para definirlo. El método del investigador es fundamental para el estudio de los fenómenos que se desee comparar. En el método comparativo, como respuesta a esa necesidad de conocimiento, surge cuando se reflexionan las dificultades que entraña el objeto de estudio. Por ejemplo, la ciencia política
puede trabajar la mayoría de veces con el método estadístico, ya que con la mayoría de los fenómenos políticos son raros y escasos, por lo cual la política comparada trabaja con un número muy pequeño de casos, lo que se convierte en un problema al que hay que hacerle frente y adaptarse para ello. El método científico se divide en tres ramas que, acorde a la situación, se aplica: el método científico, el experimental, que es el directo; el método no experimental, indirecto, el cual se subdivide en método estadístico, comparativo y el estudio del caso, siendo la segunda clave en la sistema política comparada. En los otros dos temas son más cortos, porque se manejan los diferentes métodos de comparación que existen, es decir, métodos alternativos que, dependiendo de la situación, se van a utilizar en diferentes contextos. Y último punto, son los puntos en los que convergen y se distancian los sistemas políticos, es decir, los que son similares o los que son diferentes, y la manera en que se puede estudiar cada caso, es decir, cuando son diferentes se buscan los puntos en los que pueden llegar a converger, y cuando son similares los puntos en los que se pueden llegar a distanciar. Este es el video del día de hoy. En la parte de abajo dejaré las fuentes de consulta que utilicé. Para mí resultan muy importantes estos conceptos, puesto que en el ejercicio de la política comparada para todo internacionalista, los métodos para llegar a esa comparativa deben de ser precisos y con gran conocimiento de estos conceptos que tratamos hoy, para poderlos aplicar en el ejercicio de los sistemas políticos comparados, como había mencionado. Ese es el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y en la parte de abajo, como indiqué, voy a dejar las fuentes de consulta. Soy Emilio Maldonado Garza y este fue el video.